Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de 1 Samuel, el capítulo 2. 1 Samuel, el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 11 en adelante. 1 Samuel 2, del 11 en adelante. Dice así: Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Bien, este texto que hemos compartido, que hemos leído, quiero usarlo para reflexionar un poco sobre lo que el Nuevo Testamento nos dice a los padres. El Nuevo Testamento dice: padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Y en verdad, todo mandamiento que Dios da en su palabra no tiene por objeto aguardarnos la fiesta ni hacernos infelices. Los mandamientos de Dios no son mandamientos caprichosos. Cuando Dios da un mandamiento es porque el Señor quiere poner algún tipo de límite, porque más allá de Él vendrán o podrán venir cosas realmente terribles. Yo creo que todos nosotros, por ejemplo, que tenemos niños pequeños o niños jóvenes que pueden estar allí caminando por alguna calle, agradecemos mucho que hayan límites de velocidad, ¿no es cierto? Agradecemos mucho porque esto de alguna manera nos da la seguridad de que nadie va a pasar por una calle de la ciudad a 120, 130 kilómetros por hora, con todo el peligro que eso conlleva. Y en verdad, a partir de esta ilustración tan simple, este ejemplo tan simple, nos damos cuenta cuán necesario es que, así como en la vida pública o en la vida social, también en la vida familiar y en la vida privada tengamos límites.
Y los límites están trazados por la palabra de Dios, repito, no para hacernos infelices, sino más bien para nuestra protección. Cuando alguien excede los límites y va más allá de ellos, pues ya hemos dicho, se pone en una situación de peligro, no solamente él, sino que también pone en una situación de peligro a muchas otras personas. Y eso es clarísimo. Cuando quebrantamos un mandamiento de la palabra, pues no solamente el dolor y el sufrimiento viene sobre nosotros, sino que ese dolor, ese sufrimiento, en verdad se puede extender hacia un número que a veces no calculamos de personas que son afectadas por lo que ha ocurrido. Y en la familia tenemos que poner límites. La semana pasada decíamos que necesitamos un plan de ruta por donde guiarnos, por donde conducir nuestra familia. Decíamos que ese plan de ruta debía tener 3 valores fundamentales. El primer valor son los que enseña la Biblia, la fe, el creerle a Dios, la esperanza, el confiar en Dios, y el amor, que es poner a Dios por encima de todo. Esos 3 valores son ese timón que nos va a ayudar a que nuestro barco realmente siga conforme a la ruta que Dios ha establecido para la familia. Esos son nuestros valores. Pero Dios también nos ha establecido límites. Así como hay cosas que podemos considerar de forma positiva, vamos a tratar los límites, aunque esto no es preciso, digamos, es el aspecto negativo. Aunque ya lo hemos dicho, finalmente será favorable para conducir nuestra familia. Entonces vamos a hablar de 3 tipos de límites que hay que poner dentro de nuestra vida familiar. Está el límite material, están los límites morales y están los límites espirituales. Límites materiales, morales y espirituales. Y esto simplemente es una clasificación para poder explicarnos mejor. El texto que hemos leído trata acerca de 2 familias. 2 familias. Una familia de donde procede quien fue el gran profeta Samuel, con su padre Elcana y su madre Ana, que siendo Samuel muy pequeñito, conforme a la promesa que ellos habían hecho, lo entregaron al templo. Cuando fue destetado, lo entregaron al templo para que a él le criasen allí y fuese un sacerdote de Dios, porque la madre de Samuel había sido estéril. Y en una oración profunda al Señor, Dios había cortado con su esterilidad y ella había hecho un voto de dedicarle ese niño a Dios. Y cuando llegó el tiempo, esta familia llevó al niño Samuel al templo y lo dedicó al Señor, y luego él se convertiría en ese sacerdote y profeta. Pero en ese contexto, en el sacerdocio, presidía el sacerdocio un hombre llamado Elí. Y este hombre Elí era el sacerdote en aquellos tiempos y llevaba adelante este ministerio con sus 2 hijos. Entonces, mirando estas 2 familias, vamos a tratar de entender la importancia que tiene que como padres nosotros sepamos poner esas pautas y esos límites para que nuestra familia vaya bien en medio de todas las circunstancias y problemas que pueden sobrevenir. Y esto, yo diría, que fundamentalmente es una responsabilidad de nosotros los padres. O sea, yo no puedo ponerle límites a mis hijos, límites materiales, morales o espirituales, si yo no tengo mis propios límites. Porque es, ya saben ustedes, tremendamente inconsecuente, ¿no es cierto?, decirle a un niño que está mal mentir, por ejemplo, y yo ser un tremendo mentiroso. Está mal decirle a un niño que le hable bien a su madre cuando yo no soy capaz de hablarle bien a mi esposa, que es su madre. Entonces, en esta cuestión de los límites tenemos que recalcar que básicamente es una responsabilidad de los padres que con su ejemplo deben de dar una lección a su familia. Como alguien ha dicho, los niños no siempre te escucharán, pero siempre te imitarán. Siempre te imitarán. Siempre harán lo que ellos ven que tú estás haciendo. Entonces,
Ahora no se trata de convertirnos, ¿no es cierto?, en legisladores y ogros e imponer cosas a nuestra familia que nosotros no somos capaces de aplicarlas en nuestra vida, porque eso es lo que genera rebeldía, inconsecuencia y lo que es hipocresía. O sea, cuando hablamos de límites, estoy diciendo, yo primero, Señor, yo primero, en primera fila, Señor, yo te quiero obedecer, yo me pongo primero. Y al ponerme primero como padre o como madre, entonces mis hijos se pondrán en la fila. No se trata de empujarles a ellos y yo simplemente ser un espectador que no quiero involucrarme en lo que es el mandamiento de Dios. Y aquí entonces, en este pasaje, vamos a ver el fracaso de unos hijos, que es ante todo el fracaso del padre. Porque el sacerdote Elí podrá ser sacerdote, pero como padre fracasó. Por su poca consistencia, por su poca fuerza, por el poco valor que le daba a su sacerdocio, llevó al fracaso a sus propios hijos. Entonces vamos viendo en primer lugar los límites materiales. Miren, vemos ahí, es un texto un poco extraño para nuestro tiempo porque estas costumbres ya no las tenemos, pero vemos que la gente de Israel venía trayendo la carne para el sacrificio, y cuando esa carne estaba ahí siendo hervida, ¿no es cierto?, ahí él estaba siendo cocida, pues venía el siervo del sacerdote o venían los propios jóvenes y de una manera, diríamos, prepotente, cogían el garfio y clavaban y sacaban un buen trozo de carne y decían que esa carne era para ellos. Y si quien sacrificaba quería oponer alguna resistencia o decía, bueno, por lo menos deja que primero se queme la grasa, pues a ellos les daba lo mismo y procedían con esa prepotencia, escogiendo lo mejor para ellos. Es decir, estos muchachos, y el padre lo toleraba, estos muchachos habían hecho del sacerdocio un medio de, diríamos, de dar, por el medio del cual se daba rienda suelta a su codicia, a su avaricia y a la poca importancia, ¿verdad?, que le daban a las cosas del Señor. Y al parecer, según lo que vemos, su padre lo toleraba. Y esto por supuesto lo que desencadenaba en el pueblo era un desprecio. Porque eso es lo que ocurre. O sea, cuando nosotros los cristianos tratamos con menosprecio las cosas santas de Dios, lo que va a ocurrir es que la gente también lo vea con menosprecio. O sea, si un sacrificio es una cosa así, pues el sacrificio no debe valer absolutamente nada. Y por eso decía, hermanos, que a veces nosotros podemos ser muy duros, por ejemplo, en nuestro juicio hacia los jóvenes que están afuera, los jóvenes que están en el mundo, esos jóvenes muchachos que están perdidos, pero más provecho sacaríamos, en verdad, en analizarnos a nosotros mismos como padres. Mucho más provecho, mucho más provecho. Es decir, ¿qué valor le doy yo a las cosas materiales frente a mi familia? ¿Soy capaz de enseñarles a ellos mediante mi ejemplo que la avaricia está mal, que la codicia está mal, que el robo no está bien, que todo lo que tiene que ver con poner las cosas materiales por encima del bienestar y la bondad no es algo correcto? O sea, yo quiero preguntarme a mí y preguntarles a ustedes como padres o madres, ¿cuál es el ejemplo que tú das en relación a los aspectos materiales en tu hogar? Porque eso es claro. O sea, si tu hijo te ve que tú vives una tremenda angustia por cuestiones financieras y eres capaz de sacrificar lo que sea, con tal de tener más y más y más y más y más, pues ese muchacho así va a crecer. Yo recuerdo, alguna vez también lo he dicho aquí, una vez me quedé estupefacto. Estaba enseñándole matemáticas a un chico de clase social alta allí en mi país, y esos que apuntaban a prepararse en el extranjero, una gran universidad, y por lo tanto seguramente en algún momento en su vida regresaría al Perú y sería un ministro o algo así.
yo le estaba enseñando. Y él, un chico, me mira y me dice, a mí mi padre me ha enseñado algo. Me ha enseñado que si por progresar yo tengo que pisarle a él, pues que lo haga. Si yo tengo que pasar por encima de él con tal de alcanzar mis objetivos y mis logros materiales, pues que no tenga ninguna contemplación. Claro, me lo dijo así, yo me quedé pensando, dije, madre mía, el día que este muchacho sea un ministro, o sea un funcionario, o sea un parlamentario, lo que sea, ya me imagino cuál va a ser su proceder y su conducta. Porque si tiene esa formación que le dice que lo material es más importante que aún la propia familia, entonces está equivocado. Y ahora yo les quiero decir una cosa, hermanos. A veces nosotros pensamos que nuestra familia lo único que necesita son cosas materiales. Y hay muchos que por los bienes materiales han destruido su familia. También lo hemos repetido un montón de veces. Ganaron una casa, perdieron un hogar. Y ahora ya ni la casa la tienen. O sea, ni el hogar ni la casa. Se perdió absolutamente todo. Entonces, yo creo que tenemos que tener una reflexión realmente profunda. Y a través de esto, pensar qué lugar le damos en nuestro corazón a las cosas y a los bienes. ¿Somos capaces de romper y transgredir las cosas santas de Dios con tal de tener lo que anhela, lo que sueña y lo que quiere nuestro corazón? Pues estos jóvenes hacían lo que les daba la gana. No le daban ningún valor, ninguna importancia a ese sacrificio, que evidentemente en algunos casos era un sacrificio del ofrendante pobre, traer la carne con tal de satisfacer sus apetitos. Mira, hermano, como dicen por ahí algunos, cría a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. No hay que darles todo lo que nos pidan. Así como nosotros tampoco no debemos de tener todo lo que anhelamos. Siempre es bueno la sobriedad en todo. Puede ser que te sobre el dinero en el banco, puede ser que no tengas, pero en verdad tenemos que diferenciar entre lo necesario, entre lo que es esencial y lo que es simplemente un capricho, un deseo. Yo creo que todos nosotros, por ejemplo en nuestra casa, tenemos alguna cosa que en verdad fue un capricho, el haberla comprado, porque ya ni la usamos, ¿sí o no? Decimos, sí, yo necesito una máquina de ejercicio que yo voy a comprar, voy a hacer ejercicio siempre, que si no hago me voy a morir, y la compras y todo, la usas 3 días y después está ahí, ¿no? Abandonada. Y así hay muchas cosas que en verdad no las necesitamos. Y ese ejemplo transmitimos a nuestros hijos. Es mejor que ellos aprendan de temprano el valor, ¿no es cierto?, del dinero, lo que cuestan las cosas. Yo sé que todos nosotros, yo creo que sobre todo los cristianos, intentamos ser buenos padres. Pero en eso puede haber un peligro también, de equivocarnos y pensar que dejar la puerta libre y abierta para alcanzar todo lo que uno tenga, todo lo que uno quiera, es lo correcto. Porque a veces eso puede conllevar a una situación como esta, en que los muchachos pues cogían de la carne como les daba la gana y nadie podía oponérselo porque ellos lo querían y se acababa. Eran los hijos del sacerdote. Y eso es lo peor. Entonces hay que poner límites en nuestra casa sobre lo que es necesario comprar, lo que es necesario tener. Y aquí no estamos, por supuesto, haciendo una apología a la miseria, a la pobreza. Hay cosas que son bonitas tenerlas, hay cosas que son buenas para nuestro ocio, nuestra tranquilidad. Hay que ser equilibrados. Lo que digo es, tenemos que examinarnos, no vaya a ser que ese buen deseo se convierta en algo muy negativo y de pronto tú mismo estés generando un carácter caprichoso, insolente, de alguien que cree que se lo merece todo. Esto había hecho Elí. En cambio, Samuel dice que
Con las justas tenía una túnica larga. ¿Cuál era la túnica? Su madre, ¿no? Le visitaba, ¿sí? Y le llevaba una pequeña túnica y se la traía cada año. O sea, Samuelito no tenía una variedad impresionante de ropa. Samuelito tenía una túnica, la de su mamita, que se la llevaba, pero era su única túnica que debía durarle un año. Los otros, metían el trinche y el garfio donde querían, cogían lo que querían. Samuel tenía una túnica. Y uno diría, pobrecito. No, se estaba fraguando ahí el carácter de un hombre. En segundo lugar, hay que establecer, aunque esto tiene mucha relación con lo que hemos venido diciendo, límites morales. Límites morales. Miren lo que ocurría con Elí y sus hijos. Dice, Elí era muy viejo, en el versículo 22, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo el pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Bueno, resulta que estos muchachotes, dueños de todo, niñatos engreídos, también llevaban a la puerta del tabernáculo, allí, llevaban a mujeres que sin duda, por ese contexto religioso de aquel tiempo, podían ser una especie de prostitutas religiosas. En Canaán había un culto a la fertilidad, no sabemos qué, pero tenían la desfachatez de transgredir los mandamientos de Dios en la puerta del templo de Dios. Es decir, no le daban ningún valor a los mandamientos de Dios. Se supone que eran sacerdotes y se supone que su vida estaba consagrada a luchar contra el mal, contra el pecado, intercedían por la gente para que Dios perdonase sus pecados. Pero, ¿qué clase de corazón tenían? ¿Y qué clase de corazón se había forjado dentro de ellos? Que aún para sus asquerosidades y su miseria escogían la puerta del tabernáculo de Dios. Y Elí, muy débilmente, le dice, bueno, eso no está bien. Ahora, escúchenme, porque Elí no solamente era el padre de ellos, sino que siendo sacerdote era el jefe de ellos. Era su jefe. Pero él llamaba la atención suavemente, cuando lo que debió haber hecho ahí es castigar drásticamente a sus hijos, porque eso era manchar el nombre de Dios. Y lo que la semana pasada dijimos, es que evidentemente amaba a sus hijos más que a Dios, porque era incapaz de corregirles en un aspecto tan terrible y tan dramático como era manchar el lugar santo del Señor, donde la gente iba a adorar a Dios. Y él era muy suave, muy permisivo en su admonición y no era capaz de retirarlo del sacerdocio. Y entonces los chicos simplemente le oían, le entraba por aquí y le salía por otro lado, porque su padre no era suficientemente fuerte como para hacerle sentir su autoridad. Claro, lo terrible de esto es que dice que esto ocurría así porque ya Dios había resuelto hacerlos morir. O sea, yo creo que Elí podía haber salvado a sus hijos. Si Elí realmente hubiese obrado de acuerdo a los principios divinos, seguramente sus hijos le hubieran durado más tiempo. Pero ni él era capaz de nada, no era capaz de nada, y entonces sobre esos hijos
ya viene la sentencia del Señor, que era que iban a morir. Hoy en día también vemos situaciones así. O sea, y hoy es dramático. Los jóvenes prácticamente hacen lo que quieren. Llegan a la hora que quieren, se van con quien quieren. Y eso a costa de los padres. Yo hace poco, y les digo así, me llamó una mamá y me dijo: pastor, mi hija se va toda la noche hasta el día siguiente y me llama al mediodía o no me llama, luego aparece. ¿Qué hago, pastor? Pues le dije: mira, hermana, según mi punto de vista, tu hija es mayor de edad, ¿no es cierto? Sí. Pues según mi punto de vista, si tu hija quiere vivir de esa forma, dile que lo haga fuera de tu techo. Porque en tu casa tú eres quien establece los límites, tú eres quien establece las normas. Y eso va a ser muy doloroso, pero es necesario, porque cada vez te va a respetar menos, menos y menos. Si ella quiere vivir así, que viva así, pero no le permitas que tenga ese tipo de vida dentro de tu techo y de tus paredes. Los jóvenes o la juventud, todos lo sabemos, hermanos, es bien complicada y bien difícil, ¿no? Aquí nadie puede tirar una piedra contra un joven, o alguien puede hacerlo. Yo hubiese querido filmarles a cada uno de ustedes su juventud, ¿no? Y filmarme a mí también. Nadie puede tirar una piedra, ¿vale? Pero hay límites y límites, ¿no es cierto? Hay límites. Podemos cometer tonterías, hacer locuras, lo que sea, pero siempre tiene que haber un límite. O sea, hasta aquí se puede llegar. Más allá de eso ya no se puede llegar. Y Elí había sido incapaz de ponerle eso a sus hijos. Por eso que hacían lo que hacían. O sea, ya no había límite para su inmoralidad. Ahora, yo les digo unas cosas, hermanos. Esto lo dijo un hombre que trabajó mucho con la familia. Decía: si tú no sabes disciplinar a tus hijos, el mundo los va a disciplinar. Y el mundo lo disciplina sin amor. El mundo lo disciplina sin amor. Si tú permites que tu hijo, papá, se ponga contigo ofensivo y malcriado, un día se va a poner así con un policía. Y el policía va a saber lo que le va a hacer. Es así. El mundo corrige sin amor, si nosotros no somos capaces de corregir ahora. Así que es por amor. Elí no captó esto y fue responsable de la futura muerte de sus hijos, porque sus hijos transgredieron todos los límites como hijos. En cambio, haciendo el paralelo, porque aquí viene, o sea, establecemos un paralelo porque queremos ver que no todo es negativo, sino también podemos en nuestro hogar, en nuestra familia, desarrollar personas que glorifican a Dios y que sean un ejemplo para la sociedad. Tendrán sus luchas, sus batallas, sus caídas, pero pueden llegar a ser un gran ejemplo para la sociedad. Dice de Samuel que en cambio Samuel, mientras tanto, dice, el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato delante de Dios y delante de los hombres. Qué precioso realmente es escuchar esto. Es decir, la vida de Samuel era tremendamente consistente. No había un divorcio entre su vida religiosa, es decir, era grato en su comportamiento dentro del templo, pero afuera, madre mía, era un demonio. No. Samuel, su conducta era, así como era grata delante del Señor, en el ministerio de Dios y delante de los sacerdotes, también lo era allí fuera, en el colegio, en el instituto, en el trabajo. Allí también destacaba, porque su conducta era distinta. Mira, hermano, la vida da una serie de situaciones distintas a cada uno de nosotros. Algunos tienen la posibilidad de avanzar mucho, progresar, alcanzar un gran trabajo,
Otros tienen menos posibilidades, tienen un trabajo más sencillo y más humilde. Pero eso no significa que por ser más humildes o más sencillos, ¿no es cierto?, tengamos licencia para que nuestra conducta sea cualquier cosa fuera de las paredes de la iglesia. O en el otro caso, habiendo avanzado mucho, tampoco eso es licencia para decir, bueno, como yo sé mucho, la ley no es para mí, es para los demás. O sea, yo estoy al margen de la ley. No. Tenemos que destacar como padres y como hijos por nuestra conducta. Por nuestra conducta y nuestra moral. O sea, con todo lo que amamos, la predicación, nos atrevemos a decir que en verdad, sobre todo aquí en España, creo, la conducta y la integridad de la vida es una predicación tremenda. Tú solo deja que la gente se entere que eres cristiano y después solamente dedícate a ser un buen trabajador, una buena persona, honorable, y estarás predicando de una manera admirable, te lo aseguro. No transgredas esos límites que Dios nos ha puesto en su palabra y trabaja para que tus hijos tampoco los transgredan y tampoco los rompan. Y Samuel entonces, él es el ejemplo positivo. No es perfecto, en la vida posterior de Samuel veremos algunas debilidades y defectos también, por supuesto, pero era un muchacho que aún en un entorno difícil, escúchame bien lo que te voy a decir, en un entorno difícil estaba desarrollándose de una manera distinta. Porque, ¿cuál era la familia adoptiva de Samuel? La de Eli. O sea, Samuel estaba creciendo en esa familia donde estaban sus hermanos adoptivos, vamos a decir así, ¿no? Que era un desastre, pero él estaba desarrollándose de manera distinta. Escúchame, hermano, yo te digo esto. O sea, mira, muchas personas que hoy son admirables y una conducta intachable, según la sociología, deberían ser un desastre, porque han crecido en hogares disfuncionales, como la mayoría lo es. ¿Y dónde radica la diferencia? ¿Por qué algunos que no tuvieron padre, no tuvieron madre, o se creó un ambiente de delincuencia y de drogas, lograron salir en medio de eso? Cuando, repito, los estudios, la estadística dirían que esos no tenían ninguna oportunidad. Samuel teóricamente no tendría ninguna oportunidad porque un hombre débil, unos malos ejemplos que eran esos hijos de Elí. ¿Por qué Samuel es distinto? Yo creo que la respuesta todos la conocemos, ¿no? Porque Dios está en su corazón, porque Dios vive en él. Porque puede ser, y ahora te hablo a ti, joven, señorita, puede ser que tu hogar no sea todo lo que se espera, ni el ejemplo de tus padres sea todo lo que uno anhela, y puede ser que tengan un montón de defectos, y hasta puede que sean malos ejemplos, pero tú tienes una responsabilidad delante de Dios, y tú has oído la palabra del Señor, y tú conoces la Biblia, y tú conoces la Escritura, y a ti te han enseñado lo que es orar, y al margen de todo eso que puede ser muy duro, tú puedes salir adelante. Puedes salir adelante. Tú puedes levantarte por encima de toda esa miseria, como ocurrió con Samuel, pero la clave está en el vínculo con Dios, o sea, la fuerza de Dios, el ejemplo de Dios, mirar a Dios. Sí, y aprender a respetar los límites que Dios te ha puesto. Estos días un joven me decía, yo casi me caigo de espaldas, me decía, papá, si tú supieras las cosas que hay entre la juventud cristiana, te morirías. Y de verdad cuando me lo contó, y eso fue cuando Diego casi me muero. Porque veo que aún la juventud cristiana ha transgredido ciertos límites impresionantes. Impresionantes. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchos de nuestros hijos van a instituciones públicas donde no le enseñan la moral cristiana. Y están metidos ahí
horas de horas recibiendo una ráfaga de ideas nocivas y contrarias, inmorales, que le llegan a hacer pensar que, por ejemplo, no tiene nada de malo mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, que no tiene nada de malo hacerlo constantemente, que no tiene nada de malo tal o cual cosa, no sé. Y entonces es importantísimo que nosotros en el hogar y en la familia, repito, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo, contrarrestemos eso. Somos claves. Tú, hermano, no te censuro hoy día, yo soy como tú, pero digo, tú eres clave, ¿me entiendes? O sea, tu ministerio esencial y fundamental está en esas personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Ahí está tu ministerio, ahí en tu casa, ahí sobre todo tienes que ser cristiano, allí tienes que ser cristiano, con tus límites y el lugar hasta donde, estableciendo el lugar hasta donde uno puede llegar. Finalmente, para terminar, los límites espirituales tienen que ver con esto. Ya Elí se estaba haciendo muy viejo y Dios le revela a Samuel cuál sería el final de Elí, y le dice así: dijo Jehová a Samuel, yo haré una cosa en Israel que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Miren, este es otro error que a veces pensamos. Decimos, no, yo a mis hijos no les voy a enseñar nada de la fe, porque que ellos crezcan y que ellos decidan, ¿no? Así, ¿no? Que ellos crezcan y yo no les enseño nada. No les voy a enseñar nada de Dios, no voy a hablarles de Dios, ni abrir la Biblia, ni orar con ellos, nada, porque ellos llega un momento tienen que decidir. Pero eso, hermanos, es tan absurdo como que alguien dijera, miren, ahí en mi casa tengo mi jardín y yo voy a dejar que salgan flores, ¿no? Que salgan geranios, que salgan plantas hermosas y bonitas. Yo voy a dejar que eso ocurra. No, porque si yo no hago nada en esa tierra, ¿qué es lo que va a producir? Mala hierba. Va a salir lo que no deseo. Y en verdad, aunque no es una cuestión de acción y reacción, es decir, no es una cuestión de que siempre la enseñanza va a producir al instante un buen comportamiento. Sin duda, nuestra labor como padres es sembrar, es impedir, es llevar a nuestros hijos a los caminos de Dios. Escúchame, no pienses que la iglesia es la responsable de la educación espiritual de tus hijos. La iglesia es una ayuda, es un soporte, pero tú eres el sacerdote de tu hogar y de tu familia, y tu mujer eres esa madre que con su ejemplo y sus palabras debe enseñar la palabra también a sus hijos. Somos nosotros los que somos llamados a enseñar las verdades espirituales a nuestros hijos. Aquí en la iglesia, por supuesto que enseñamos, nos reunimos como comunidad. A mí me sirvió, yo creo, bastante algo que una vez un pastor mayor me enseñó y me dijo, miren, cuando sus hijos eran adolescentes, les dijo así, muchachos, ustedes saben que aquí podemos negociar muchas cosas, si se hace o no se hace. Podemos negociar si se va a una boda o no se va a una boda, si se va a tal reunión o no se va a tal reunión, pero lo que yo no voy a negociar con ustedes es si el domingo van a la iglesia o no van a la iglesia. Eso no lo negocio. O sea, mientras ustedes estén en mi casa, bajo mi techo, les digo de corazón que eso es innegociable.
nos vamos a la iglesia todos el día domingo. Cuando ustedes se vayan de la casa, ya ustedes decidirán si vamos o no vamos. Pero eso para mí es prioritario. Y si yo no hago eso, pues me quiebro y me rompo en dos. Entonces, yo creo que no tenemos de tener temor de, en nuestro hogar, establecer ciertas normas en cuanto también a cuestiones espirituales. ¿Por qué no vamos a establecerlas? ¿Por qué no? Si somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra propia vida espiritual. Por eso, hermanos, a mí me duele tanto, a ver, la verdad digo, nos duele tanto cuando, por ejemplo, alguien me dice que no le queda otra salida sino que trabajar el domingo, por ejemplo. Puede ser una excepción, pero si sabemos que eso va a ocurrir todos los domingos y eso va a impedir congregarse, estar con la familia y con los hijos en la iglesia, es un dolor en el corazón, porque eso, quieras o no, transmite un mensaje. Transmite un mensaje. O sea, se puede dejar de ir a la iglesia, uno puede dejar de congregarse, no pasa nada. A mí, por lo menos, me enseñaron que hay 3 cosas básicas que son medios de gracia por los cuales Dios se fortalece en mi vida: la palabra, la oración y la congregación. Medios de gracia. Dios me fortalece a través de su palabra, Dios me fortalece a través de la oración, Dios me fortalece cuando yo me congrego, estoy con mis hermanos, busco a Dios, le canto, le alabo, Dios me fortalece. Y entonces, ahora sí termino, dice, Samuel en cambio crecía y Jehová estaba con él. Y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Obediencia. Y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Samuel salía. Algunos piensan que la espiritualidad es una cuestión mística, ahí, de misticismo, ahí, de ver cosas raras, extrañas. No. La espiritualidad consiste en la transformación de un carácter y de una vida obediente a Dios. Ese es un hombre espiritual. Y entonces Samuel aquí crecía y dice que no dejaba caer en tierra y no dejaba de cumplir ninguna de las palabras de Dios. Y entonces, ¿qué ocurría? Dice la palabra, pues todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, es decir, desde los extremos, sur y norte, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. Entonces llegó un momento en que la conducta de este muchacho, ¿no es cierto?, por su obediencia a Dios, porque había entendido que había límites, que había normas, que había que obedecer a Dios, llegó un momento en que Dios lo exalta y lo levanta. Y todo el mundo se da cuenta que él no solamente es un sacerdote, sino que es un profeta. O sea, que Dios habla a través de él, que sus palabras son palabras de Dios. Y dime si nosotros no anhelamos también eso para nuestros chicos. ¿No anhelamos acaso que nuestros jóvenes cuando hablen con sabiduría, cuando se expresen cosas gratas, de bendición, cosas importantes, y aún quizás en el buen humor o la hilaridad, que sea con la mesura, que bendiga, que produzca alegría? Pero esto, hermano, solo se logra si nosotros nos esforzamos por enseñar en la familia que hay que obedecer a Dios, hay que obedecer su palabra. Dice la Biblia, escudriñad las escrituras. Dice la Biblia, orad sin cesar. Dice la Biblia, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esto es lo que puede producir una familia distinta y diferente. Mira, ayer se casaron, decíamos, Joel y Natividad. Joel y Natividad son 2 chicos preciosos, preciosos. Son cristianos, pero el hecho de que ellos sean cristianos no les garantiza automáticamente que su hogar vaya a ser cristiano, si no obedecen la palabra del Señor. Entonces, tú eres cristiano, yo soy cristiano, tenemos una familia,
Pero el que seamos cristianos no garantiza que mi hogar sea cristiano. Tengo que regirme conforme a la palabra del Señor. Darle el lugar a lo material que le corresponde. Darle el lugar a lo moral que tiene que ser. Darle lugar a lo espiritual que tiene que ser. Hay cuestiones morales que aunque no seamos cristianos tenemos que cumplirlas, ¿no es cierto? Hay cosas que tú puedes decir a tu hijo, mira, esto no te lo digo porque seas cristiano, sino porque es una cuestión moral, es una cuestión correcta, es una cuestión justa. Entonces, hermanos, tenemos un tremendo desafío. Claro que tenemos que ganar mucha gente para Cristo, el mundo para el Señor, pero creo que el día de hoy tenemos que echar una mirada, ¿no es cierto?, a nuestro interior y volver a ir al Señor de rodillas y de corazón y decirle, Señor, que mi hogar sea para ti, Señor, ¿no? Mi familia para ti, Señor. Y yo tengo mi parte, mi Señor, ayúdame, Padre mío. Amén. Amén.